cada iglesia nos deja ver algunas facetas de nuestras vidas. De verdad que para nosotros estudiar esto ha sido tremendo, ha sido confrontarnos a muchas cosas. Y vamos a mirar la iglesia Filadelfia. Esta iglesia de Sardis era la iglesia enmarcada en el tiempo de la Reforma. Hace poquito se hizo aquí mucho bombo con lo de la Reforma, recordando a Martín Lutero y toda esta historia, ¿no? Y bueno, gracias a Dios por esos hombres que en ese momento se levantaron, hicieron su parte, pero pues les quedó faltando, porque siempre los hombres nos quedaremos cortos, pero la plenitud está en el Señor. Por eso les decía al principio, con la iglesia católica, pues muy duro lo que hemos tenido que recibir, tener que entender todo esto, pero luego aquí esto ya está tocante a la iglesia evangélica como tal, ¿no? De donde venimos muchos de los que estamos aquí y hemos pasado esos procesos con el Señor, y ver cómo el Señor va depurando nuestras vidas y cada día nos va enseñando y nos va abriendo los ojos. Nos encontramos en la iglesia de Filadelfia en el versículo 7 del capítulo 3. Filadelfia significa, nos habla del amor filial. Filadelfia es una iglesia muy bonita porque a esta iglesia el Señor no le hace ningún reproche. A esta iglesia el Señor le reconoce cosas muy bonitas. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra y cierra y nunca abre. Mire que cada mensaje se identifica con la obra de Jesucristo, ¿no? Y a esta iglesia le habla el santo. Recordemos que santo no es esa figura que nosotros tenemos de que los santos son los que después de muerto hicieron por ahí milagros y entonces los canonizan. No, santo es ser apartado, es ser escogido, es ser como del, ¿cómo se dice? Para Dios, sacado de todo lo demás. Y aquí dice que ese Jesús, el santo, está con mayúscula, porque Él fue apartado, porque en Él no hay pecado, porque en Él no hay impureza, de lo que nos hablaba ahora Antonio. Y además de ser el santo, es el verdadero. Y habla del verdadero porque como se levantan tantos falsos cristos, pues aquí nos está hablando el verdadero. Y recordemos que en el Evangelio se nos enseña que la verdad nos hará libres, porque en esos regímenes que hemos visto a través de la historia, la premisa está en mantener un engaño para sostener el poder. Y aquí lo estamos viendo a nivel político. Estamos viviendo en España una cosa a nivel político muy fuerte, y es porque este gobierno maneja una cantidad de mentiras y de enredos para tener al pueblo subyugado, ¿cierto? La mentira es un arma tremenda para poder tener a la gente subyugada. Y aquí dice el Señor, el verdadero es el que está hablando, el que tiene la llave de David. ¿Qué significa que tenga la llave de David? Recordemos que David representa la realeza y Jesucristo es rey descendiente de David en la carne, pero su reinado es eterno. O sea, es como la confirmación de que el que nos está hablando es el que tiene que ser, ¿cierto? Y dice que ese santo verdadero, que tiene la llave de David, abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En el contexto histórico del crecimiento de la iglesia a través de estos siglos, les decía hace un momento que Sardis es la iglesia que surge en el tiempo de la Reforma, y que lo hicieron con la mejor intención, y fue cuando se desligaron de la iglesia católica y comenzó este caminar de la iglesia evangélica. Pero ¿qué pasó? Que entonces ahora hay 50,000 confesiones. Entonces usted no se ha preguntado,
Hola, ¿y para dónde van todos? Unos son bautistas, anabaptistas, presbiterianos, pentecostales, los pentecosteses, porque los pentecostales son en Jesús solo, los pentecosteses son trinitarios, y los trinitarios, y los de no sé dónde, y los de no sé qué, y los testigos de Jehová, y los mormones, y los adventistas del séptimo día, y, y empezaron a sacar la lista, y uno dice, Julín, ¿pero qué pasó aquí? ¿De dónde salió todo este poco gente? Porque cada uno empezó a interpretar la escritura. Todos vienen de un contexto de interpretar la escritura y empezar a organizarla, buscando, la mayoría buscando como ajustarse más a la verdad, ¿no? Pero eso al final ha degenerado en una cantidad de controversias y de doctrinas y de doctrinas. ¿Y qué pasa? Que llega un momento que el Señor en medio de todo esto encuentra un remanente y comienza a sacar su remanente de allá. Por eso yo les decía, nos costó salir del catolicismo, pero luego nos ha costado salir de este sistema de la iglesia evangélica. Y nos ha costado muchísimo, porque allí también se nos impusieron cargas que no teníamos que llevar. Allí también estaba la doctrina de los nicolaitas, porque había un señor gordo grande de arriba que mandaba a todos los vasallos de abajo, y había una cantidad de cosas que a Dios no agradaban, y el Señor ha empezado a sacar el remanente. Alguien decía hace días, es que toda esa iglesia está pervertida, ¿no? Todavía quedan siervos de Dios que buscan al Señor en la integridad de su palabra y que el Señor ha ido sacando de toda esa montonera. Pero ¿cuál es la característica de esta iglesia? Es una iglesia que tiene poca fuerza. Y es que así se siente uno en medio de estas circunstancias. A veces nos sentimos débiles. Mire, a nosotros nos ha pasado mucho que nos comparan con las mega iglesias. Y ha habido gente que viene a la iglesia y nos dice, ay no, me voy de aquí porque es que aquí no se siente el espíritu, aquí no está la unción. Y uno se queda así como, venga, ¿y usted por qué dice eso? Me lo dijo una señora una vez, es que aquí no hacen llamado. ¿Qué llamado? Explícame qué es el llamado. No, el llamado es que cuando el pastor termina de predicar, de acuerdo a lo que predicó, llama a la gente aquí al frente para que la gente venga y oren por ella. Y aquí no hacen llamado, y entonces aquí no está la unción. Y yo le decía, bueno, yo respeto el oficio eclesiástico de cada uno, ¿no? Pero si estamos hablando del pecado, ¿en qué edifica? Que digamos, todos los adúlteros que están aquí pasen adelante. ¿Eso en qué edifica? A que los que están ahí atrás digan, ¡oh! Todos esos son adúlteros. Usted que tiene problemas de la mentira, pasen adelante a los mentirosos que le vamos a sacar el espíritu a la mentira. Y los que están ahí dicen, oh, mira, sé quién lo veía. Eso se presta para muchos juicios, ¿cierto? Entonces yo le decía a esta persona, nosotros no hacemos así. Para eso tenemos la pastoral. Para eso nosotros cuidamos persona a persona. Y enseñamos y ayudamos. No, yo me voy porque aquí no está la unción. Porque aquí no tienen orquesta. Y una iglesia de verdad tiene una gran orquesta. Pues gloria a Dios por las iglesias que tienen una buena orquesta. Gloria a Dios por ellos. Porque no hay orquesta, aquí hay ese altavoz y las cancioncitas. Y a veces que se nos da por cantar con la guitarra de mi esposo. Y uno a veces empieza a sentirse como débil y apachurrado cuando lo comparan con el de por allá. Y entonces sin saber uno empieza a sentirse debilucho, ¿no? Es que somos muy poquitos. Es que nosotros no alcanzamos a hacer eso que están haciendo allá. Es que nosotros todavía no. Y créanme que muchos siervos se han vuelto atrás, porque aquí no hay ni 200 ni 300. Y créanme que aquí hay muchos hoy. Ustedes vieron la reunión en Torremolinos, ¿cierto, Lili? 5, 6. Aquí ya nos tocó 3 o 4. Pero el Señor dice, a ti que tienes poca fuerza, pero que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y ese es el secreto de lo que usted y yo tenemos que hacer. Esa Filadelfia que habla del amor entre los hermanos, esa Filadelfia que habla de un amor genuino, esa Filadelfia que aunque es pequeña y tiene poca fuerza, es Dios el que le abre una puerta que nadie la va a cerrar, y es Dios el que cierra las puertas que nadie las va a poder abrir, porque esa puerta estará cerrada para nosotros. Mira, una oración que yo personalmente le hago al Señor
Cuando ponemos en el altar los planes, lo que queremos hacer este año, la peregrinación, los congresos, yo le digo, Señor, yo te pido que tú nos abras la puerta que tú has preparado para nosotros, Padre, pero que no se abra ninguna puerta que el enemigo quiera abrir para hacernos caer en engaños, Señor. Cierra lo que no viene de ti a nuestras vidas. Cuando oro por mi hijo, Señor, por favor, yo te pido que Alejandro le abra las puertas que has preparado para él y no permitas que Satanás abra puertas delante de sus ojos para hacerlo extraviar del camino de la verdad, Señor. Ayuda a mi hijo a escuchar tu voz, porque mire, nosotros muchas veces nos hemos sentido así, sin fuerzas, ¿cierto? Sin fuerzas para continuar. Nos hemos sentido que ya no llegamos más. Y el Señor dice, solo dos cosas: guarda mi palabra, deleítate en mi palabra y no niegues mi nombre. No te avergüences de decir que tú eres mi hijo, que yo soy el Señor de tu vida. No te avergüences de eso. Proclámalo donde tú llegues. Muéstralo con tu vida. Hay lugares donde nosotros no podemos decir, hey, soy cristiano evangélico de una iglesia, ¿cierto? Pero dice el Señor, muéstralo con tu vida. Muéstralo amando a los demás. Miren, en la casa donde yo trabajo, pues que llevo 8 meses que no voy por el accidente, pero sigo trabajando allá. Son unos viejitos, yo les he contado la historia. La hermana de mi jefa es una señora que ella misma dice que ella es muy mala. Es una señora que tiene un historial, es una señora muy difícil. Y cuando llegamos a trabajar a mi hermana y yo, esa viejita nos hizo la guerra, y sobre todo a mi hermana Mercedes. Oiga, pero mala, mala, pero mala no, lo que sigue, de maluca la señora. Y eso era una pelea continua y una pelea continua, y trataba de ponerme a mí en contra de mi hermana. O sea, una cosa pero fea, ¿no? Y llegó un momento que Mercedita me dijo, no soporto más esta vieja, yo voy a renunciar. Y yo, Mecha, no se vaya, ¿para dónde va? Aquí le van a dar los papeles, vieja, aguante. Y entonces empezamos a orar por la viejita y a cambiar la estrategia. Entonces dijimos, vamos a amar a esa señora. Y como andan por ahí en un ring que no dice, Dios me manda a amar gente, pero ayúdenme que hay gente que no. Esa es doña Alicia. Qué difícil amar a esa viejita. Pero dijimos, vamos a darle amor a esa señora. Y nos hemos puesto. ¿Y cómo amábamos a doña señora? Cuando llegaba por la noche, antes de que pidiera, doña Alicia, ¿usted quiere una meriendita? Le hago un sandwichito, ¿usted quiere comer algo? Mire, yo traje naranja, un juguito de naranja. Ah, bueno, sí, yo le recibo. Venga, va y le preparo con mucho amor. Y eso hacía mi hermana, que le tocaba más duro que a mí. Yo los viernes, esa señora iba a comer el viernes y era detestable. Y yo dije, Señor, tengo que amarla para ganarme esta vieja. Y entonces yo le decía, doña Alicia, ¿usted qué quiere que yo le haga de comida? Y me decía, ¿sabe hacer comida china? Y yo, sí. Hágase comida china para el otro viernes. Y yo, listo, YouTube, venga. Y les monté una vez de comida china y empecé a descubrirle los gustos a la viejita y empezar a cuidar a esa anciana. Hoy en día esa viejita da la lata, pero ya no tanto. Y ahora se ha quedado ciega. Y el martes yo fui a echarle una mano a mi hermana y la viejita está cieguita, sentada ahí, y le arden sus ojitos. Y entonces yo le mando un mensaje a Mercedes, Mercedita, ella estaba atrás descansando. Doña Alicia tiene ardor en los ojos, se encuentra muy mal. Dígale que ya voy a hacerle un remedio. Entonces digo, doña Alicia, tranquila que Mercedita ya viene a hacerle un remedio en los ojitos. Y dice, ¿cuánto diera yo por tener en mi casa quien me cuidara como cuidan a mi hermana? Y mi hermanita se vino y le lavó la carita, le lavó los ojitos. Y ha sido bonito, porque nos ganamos ese corazón con el amor, cuando esa señora nos hacía la guerra. Y a esto es lo que el Señor nos está llamando aquí. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que ama. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que se siente débil porque es pequeña, porque no es igual a las demás, pero es una iglesia que se deleita en la palabra de Dios y ama con el amor del Señor. Es una iglesia que le tiende la mano al necesitado. Cuán difícil amar al que nos ha hecho daño. Cuán difícil amar al que reniega y nos maldice a nosotros. ¿Y qué nos dice el Señor? Amen, amen a los que los maldicen, bendigan a esas personas, oren por ellos. Y esa es la iglesia que el Señor quiere que nosotros seamos. Es muy bonito porque dice, Él nos va a abrir las puertas que nadie va a cerrar nunca. ¿Cuántas puertas usted necesita que se le abran en su vida? ¿Cuántas puertas usted necesita que se cierren para no equivocarse?
El Señor lo hará. Lo único que nos pide que es que guardemos su palabra y que nunca neguemos su nombre. Que nunca nos avergoncemos de vivir como verdaderos hijos de Dios y de proclamar a quien le tengamos que decir. En mi trabajo, todos sus viejitos, que eso parece un geriátrico, todos saben que nosotras somos siervas del Señor. Todos saben que nosotros le servimos a Dios y que la mayoría de señoras que van allá a hacernos las vacaciones y han cubierto mi baja y eso, son las señoras de la iglesia. Liliana ya ha ido varias veces y vuelve este fin de semana. Qué bonito que nosotros seamos identificados, cada uno, pero también nosotros como iglesia, porque damos amor, porque tenemos misericordia. A la iglesia llega gente tan abatida, tan cansada. Ustedes y yo llevamos mucho tiempo caminando con Dios y hay días que llegamos en el suelo, ¿sí o no? Porque se nos enfermó la mamá, porque mi hermano, porque mi hijo, porque hoy peleé con mi marido, porque tantas cosas que nos pasan. Y muchas veces usted y yo llegamos el sábado a la iglesia con un taco aquí. ¿Y usted qué es lo que más espera? Una alabanza en el espíritu, un mensaje preparado con amor para el pueblo y unos hermanos que le reciban en la puerta y le digan: bienvenido, ¿cómo estás? Hace rato que no te veía, bienvenido, qué bueno que estemos aquí. Qué rico podernos dar un abracito, ¿sí o no? Qué bueno decir: esta es la casa donde nosotros podemos llegar, independiente de cómo estemos y somos recibidos. Dice el versículo 10, ahí en el versículo 9: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Contra nosotros como iglesia se ha levantado mucha gente, y contra usted como hijo de Dios se ha levantado mucha gente. Nosotros no tenemos que cobrar venganza. Nosotros no nos vamos a igualar hablando mal de los demás, porque ¿quién se va a encargar de darle a cada uno lo suyo? Dios. Él los va a traer y los va a traer a nuestros pies. ¿Para qué? Para que usted y yo nos pongamos orgullosos y decir: así te quería ver. No, para extenderle la mano y levantarlo y amarlo con el amor que el Señor nos ha amado a nosotros. Y eso no es fácil. Mi papá se fue de casa y formó una nueva familia. Y nosotros sufrimos mucho por eso. Yo crecí sin papá. Y mi papá fue a ir a Estados Unidos con esta señora, con sus hijitos y tal. Y mi hermano llevó a mi mamá. Y en la cena de Acción de Gracias, que es por estos días, mi mamá estuvo sentada en la casa de mi papá, en la mesa con esa señora, comiendo el pavo. Entonces cuando mamá regresó a Colombia, que eso fue para el tiempo de mi grado de bachillerato, mamá llevaba como buena madre pavo envuelto en papel aluminio en la maleta, y ella llevaba su buen y diga que les voy a compartir el pavo. Y nos contó eso, que ella estaba en la casa de mi papá. Yo tenía 17 años, yo me le dije: pero así, usted es que no tiene sangre en las venas, mamá. ¿Usted qué hace sentada en la mesa de esa vieja? Yo eso no, a mí no me da ese pavo, que yo no sé qué. Mamá me miró y me dijo: mi hija, usted no sabe nada de la vida. Usted no sabe nada. Algún día me va a entender. Yo lo único que hice fue llevar el amor de Dios a esa casa. Y yo: ¿qué amor de Dios ni qué amor de Dios? Si esa vieja está con mi papá y con esos hijos y todo lo que hemos sufrido por esa vieja. Y mi mamá me mandó a callar y bueno, ya. Y ahora digo: Señor, hay que tener mucho amor para uno vivir eso. Hay que tener mucho amor para uno, una persona de esas, venir y decirle: no pasa nada, no pasa nada, aquí estoy, y si tengo que ayudarte, te ayudo, y si el Señor te ha traído aquí para levantarte, yo lo voy a hacer, porque es que es lo que Dios ha hecho con nosotros. Ese es el sello de la iglesia de Filadelfia. Ese es el sello de la verdadera iglesia de Cristo. Ese es el sello de aquellos que de verdad hemos guardado esa palabra de Dios. Y habla la palabra de la paciencia. Dice el versículo 10: te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y estamos viviendo unos tiempos muy duros en la tierra. Pero la prueba es ¿para quién? ¿Para la iglesia de Filadelfia? No.
La prueba es para el que está afuera y nosotros seremos guardados de la prueba. Lo que se avecina no es fácil, pero aquí hay una promesa. A todo aquel que viva como la iglesia de Filadelfia, el Señor lo va a guardar. El Señor nos va a guardar los hijos, para que nuestros hijos no sean contaminados con la ideología de género. El Señor nos va a guardar los hijos, para que nuestras niñas no aborten a sus hijos, para que nuestros hijos varones no participen de eso. El Señor nos va a guardar a nosotros, nos va a guardar a nuestros varones. Mire, tengo algo aparte de Dios muy fuerte en mi corazón en este momento, y es por los varones, porque el diablo quiere destruir a los varones, el diablo quiere dañar la familia, y ustedes y yo tenemos todas las armas para ser guardados de eso. Pero tenemos que priorizar en nuestras vidas y darle lugar al Señor que le corresponde. Varones, hagan lo que tienen que hacer, por favor. Conságrense al Señor. Y nosotras mujeres tenemos que orar tanto por ellos, y tenemos que cuidar tanto nuestra forma de vivir, porque el diablo lo que quiere es destruir todo aquello que sea conforme al diseño. Y aquí lo que nos dice la palabra es que el Señor nos va a guardar de esa prueba. Es muy terrible lo que se está viviendo en las aulas. Por eso usted y yo tenemos que vacunar a nuestros hijos en la casa, y en la iglesia les tenemos que enseñar, y en la casa todos los días. Y no hablo de vacunarnos de ponerles un pinchazo, vacunarlos mental, emocional, espiritualmente, para que cuando nuestros hijos lleguen al colegio y escuchen esas barbaries, ellos ya sepan que eso es un error. Ellos sepan que eso es un error y tienen las armas para permanecer en medio de esas situaciones. Así es como el Señor nos va a proteger a nosotros. Dice el versículo 11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo poquito, lo mucho que usted ha recibido, por favor, reténgalo en su corazón. Retenga lo que Dios le ha dado, para que nadie le quite lo que Dios puso en su vida. Y mire qué promesa tan linda: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. ¿Qué significan las columnas en una edificación? Las columnas sostienen. Nosotros no somos cimiento, porque ¿quién es el cimiento? Cristo es el cimiento, ¿verdad? Sobre Él estamos edificados nosotros. Pero aquí dice la Biblia que nosotros seremos columna en el templo de Dios. Usted y yo llamados a sostener. Las columnas tienen el peso de las paredes, de los techos. Las columnas le dan forma a la edificación. Y eso somos ustedes y yo, dentro del templo del Señor. Eso me parece muy bonito, que usted sepa que cuando se arrodilla los miércoles a orar allí en ese localcito, usted está haciendo columna para que sus pastores no caigan, para que sus hermanos no caigan, para que la iglesia esté sostenida. Porque como Sardis fue atacada, todas las iglesias son atacadas. Y usted y yo seamos columna. ¿Se acuerdan eso en Colombia, como se zarandeaban los temblores? Yo que soy del eje cafetero, yo no sé quién más aquí. Y eso cuando hacen los amarreos, y eso era esa casa así. Y uno, hijo de madre, se nos vino esto encima. Y uno ver esas paredes así, o solo el que lo vivió lo cuenta, ¿sí o no? Y poder decir, esto se desamarrió del lado a lado, pero no se cayó. Y la casa de al frente se vino al suelo, pero la mía aguantó. Eso sucede cuando usted y yo somos columna, cuando cada uno entiende que es columna. Y en su casa usted es columna. Entonces usted no puede decir, ay, que ahora es mi mujer. No, porque una casa necesita ¿cuántas columnas? Entre más tenga mejor. Entonces ora el varón, ora la esposa, oran los hijos. Y un día hacemos el culto de oración en una casa y oramos juntos en la iglesia y nos sostenemos ahí. Y ahí permanecemos en el Señor. Y por dura que sea la prueba afuera, su casa y mi casa se sostiene.
Nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. A Pérgamo le prometió una piedrecita blanca con un nombre. Pero aquí hay una cosa más grande, y es que el nombre de Dios va a ser puesto sobre usted y sobre mí. El nombre del Señor va a ser puesto sobre usted y sobre mí. Y donde usted y yo vayamos, vamos a llevar el nombre del Eterno en nuestras vidas. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted llegar a un lugar y decir: es que yo vengo en nombre de Jehová Dios de los ejércitos, y como Él dijo que me abría las puertas, esta puerta se abre. Con permiso, que voy para adentro. Todo el mundo queda: perdón. Sí, así. Así. Y usted se dice: ¿y eso cómo se hace? Así se hace. Yo vengo en el nombre del Señor, Jehová Dios de los ejércitos. Señor, tú me abres las puertas. Y como he orado y he clamado y ayunado y he vigilado, y sé que está la puerta que tú tienes para mí, esta puerta hoy se abre. Y yo entro por aquí, con mi familia, con mis discípulos, con mis consiervos, con mis hermanos. Y vamos para adentro, porque eso es lo que tú tienes para nosotros, Señor. Qué bonito saber que el Señor está a nuestro lado. Pero ¿cuándo? Cuando guardamos su palabra y no negamos su nombre, porque su nombre está puesto en nosotros. Ya no es un nombrecito solamente para mí, es el nombre del Eterno en mi vida, el nombre de la nueva Jerusalén. Y dice que esa ciudad que desciende del cielo, que desciende de Dios, para nosotros siempre está la esperanza de lo eterno. Y esa es la iglesia que usted y yo tenemos que ser, la iglesia de Filadelfia, la iglesia que ama, la iglesia que sirve, la iglesia que perdona, la iglesia que se ha purificado y se purifica cada día, es la iglesia que no tiene orgullo, es la iglesia que no tiene altivez, es la iglesia que aunque ve que se llena el salón, no se enorgullece delante de las demás. Es la iglesia que se goza en que lleguen las almas. Es la iglesia que se deleita en estudiar la palabra y en congregarse juntos para exaltar el nombre del Señor. Eso es lo que usted y yo tenemos que ser, Filadelfia. Y hay iglesias que se llaman Filadelfia. Y entonces no se trata solo de tener un nombre, sino de vivir ese nombre, porque el nombre del Señor está en medio de nosotros y ha sido puesto